empezar con esta investigación de María Horna y hay mucha alarma por los secuestros, sobre todo en la capital. En lo que va del año, estamos hablando ya de 8 secuestros. Uno de los más sonados, recuerden ustedes, fue el dueño de una cevichería en San Juan del Lurigancho. Finalmente, la policía pudo rescatar sin pago alguno de por medio. Han detenido a 11 delincuentes vinculados a estos secuestros, pero lo importante y lo resaltante es que habría un sujeto llamado el patrón de Aragua, quien estaría tras bambalinas manejando estos secuestros. Vamos con la nota. Lunes 8 de marzo, 5:59 de la tarde. El empresario Pablo Guanci se encontraba dentro de su cevichería ubicada en la cuadra 1 de la avenida Chimú, en San Juan del Lurigancho. Las imágenes de las cámaras de seguridad de su restaurante lo ubican conversando en una de las mesas de su local. Cuando faltaba solo un minuto para las 6 de la tarde, aparece este vehículo de color gris. Se estaciona a solo unos metros del local. En pleno congestionamiento vehicular, 3 delincuentes bajan con el rostro cubierto. Uno ingresa a la cevichería y amenaza directamente al empresario. Este no pone resistencia y en señal de defensa levanta las manos. Pablo Guanci es sometido por uno de los delincuentes y luego es obligado a salir del local. Los comensales ubicados en otra mesa buscan refugio creyendo que se trataba de un asalto. Una de las trabajadoras corre intentando rescatar al empresario, pero todo esfuerzo resulta en vano. Este criminal la golpea sin piedad hasta dejarla casi inconsciente. Ya con el objetivo, los delincuentes huyen. Esta noche en Punto Final, imágenes exclusivas del reglaje, secuestro y rescate del empresario Pablo Guanci. ¡Segundo piso! ¡Espacio, huevo! ¡Positivo! ¡Positivo! Bien. ¡Positivo! Tranquilo, perro. Somos la policía, estamos dando la libertad. Ya somos amigos. Además, detalles sobre la relación que existe entre un sentenciado por homicidio que cumple condena en una cárcel de Venezuela con los secuestros registrados en Lima. No solamente están metidos en secuestros, también están metidos en extorsiones. Ahí hay perro. Ahí se corta perro. No, mi perro está... Entre para que vea mi perro es pequeño. Aquella tarde, mientras el empresario Pablo Guanci cuadraba las ventas del día, no tenía la mínima sospecha de que a solo unos metros de su local, un grupo de delincuentes lo tenía acorralado. A las 5:12 de la tarde, este motociclista invade la acera y se estaciona en una zona prohibida. Según las investigaciones, José Pérez Pacheco, ciudadano venezolano, vigilaba los movimientos de Pablo Guanci. En una calle paralela a la avenida Chimú, los autores del secuestro se reúnen antes de ejecutar su plan. 5:20 de la tarde, confirman que Pablo Guanci estaba en su local. Segundos después, aparece el vehículo gris para recoger a los secuestradores. Sin el mínimo remordimiento, estos criminales se llevaron a su víctima. No les importó que en ese momento había niños cerca. 2 horas después del secuestro, los delincuentes enviaron un mensaje exigiendo 500.000 soles para liberar a su víctima. Para presionar a la familia, los secuestradores enviaron un video del empresario atado de pies y manos. Un día después, cuando la familia Guanci exigía una prueba de vida, los secuestradores enviaron un audio desgarrador. Eran los gritos de dolor de Pablo Guanci. Con total crueldad, los criminales usaron una cuchilla para marcar los brazos de su víctima. Yankee, firma acá. Jefe, se escuchaba ahí, pero para no, pero voy a... Está ahí.
Está bien. Los investigadores de la División Antisecuestros de la Dirincli analizaron cada evidencia que dejaron los secuestradores. Primero, identificaron el vehículo que se usó para trasladar a Paulo Guancy desde San Juan del Lurigancho hasta San Martín de Porres. El auto donde se llevaban al empresario pasó por la puerta de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho. Lo seguía el motociclista que minutos antes estaba estacionado frente a la cevichería Punto Mar. El trabajo de inteligencia llevó a los investigadores antisecuestros hasta esta vivienda. Allí se pudo confirmar que en un departamento del segundo piso, ciudadanos venezolanos se mantenían encubiertos. Tienen un alto prontuario criminal, ya que tienen antecedentes por robo, por hurto, por tráfico de drogas y por violencia familiar. Las investigaciones han determinado que el delincuente de nacionalidad venezolana, conocido como El Patrón, líder de una facción del Tren de Aragua en Lima, tiene el dominio de las principales zonas comerciales de los distritos de Independencia, San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho. El llamado Patrón es quien habría dirigido el secuestro de los empresarios Paulo Guancy y Oscar Paiva, Guadalupe. Hasta el momento tenemos ya indicios, ¿no?, y evidencias que nos hace presumir de que esta organización criminal también habría secuestrado al empresario Oscar Paiva Guadalupe, quien es propietario de un nightclub llamado El Molino Rojo. Para proteger su identidad, el patrón no participa en ninguno de los crímenes. Sin embargo, para la policía, sus cómplices José Javier Jiménez, Joandri Pérez y Juan Carlos Beto Beramberri serían los encargados de identificar a los empresarios que luego serían extorsionados o secuestrados. La extorsión, ¿no?, y otros delitos que ellos han venido cometiendo en su país, ¿no? De repente ellos allá han vivido pues en zonas liberadas y en lugares donde ellos delinquían de la manera más libre, sin la preocupación de que la policía vaya a estar encima de ellos. Sin embargo, acá es diferente. Las declaraciones de los ciudadanos venezolanos detenidos por el secuestro del empresario hotelero Oscar Paiva señalaron que el patrón es quien rinde cuentas a los coordinadores en Venezuela de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. ¿Quién es el Niño Guerrero? Héctor Guerrero Flores es el cabecilla de la organización criminal El Tren de Aragua en Venezuela. Este delincuente cumple condena por homicidio en la cárcel del estado de Aragua. El cruce de información de la policía peruana y venezolana confirmó que con este criminal al mando, el poder del Tren de Aragua se extendió no solo en Venezuela, también llegó a Colombia, Chile y Perú. De mayo, los investigadores de la División Antisecuestros de la Dirincri identificaron la vivienda donde se tenía en cautiverio al empresario. El tiempo se agotaba. Era momento de dar el golpe. Positivo. Está bien, está. Pasa la máscara, cuidado con el perro. Está tranquilo el perro. Somos de la Policía Nacional. Yo soy el general Flores, jefe de la Dirincri. Esto ha sido un trabajo articulado de inteligencia con toda la gente de secuestro. ¿Ya? Gracias. 3 horas por la vida de secuestro. No se pagó un solo sol, lo hemos liberado sano y salvo, solamente con unas secuelas psicológicas, que es normal por el maltrato que le han dado y por los 5 días que ha estado secuestrado. Lo que parece un garabato es en realidad el croquis que utilizaron los delincuentes para establecer la ubicación de la cevichería del empresario Paulo Guancy. En el encabezado colocaron 500.000 soles, que es el monto que exigían para liberarlo. Pero no solo eso, en esta imagen también se grafica las rutas de escape que se utilizarían aquella tarde. Está escapado, hay que buscarlo, está escapado, está en el techo, hay que buscarlo. ¡Busca la gente!
En esta habitación del segundo piso, los investigadores encontraron a una persona con el rostro cubierto. La esperanza volvió cuando se confirmó que era el empresario Paulo Guancy. Bien, 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 bien. Las evidencias eran contundentes. Aquí se encontró las casacas que los delincuentes usaron el día que secuestraron al empresario. El morral color rojo que usó el motociclista espía. Una lista con los números de teléfonos de empresarios de Lima Norte. Números de cuenta. Ya. Número telefónico, ya. Números telefónicos. También, muéstrame. Abre más. Armas y granadas de guerra. Esa ventana adentro. Y aquí todo. Privar la libertad a una persona, tengan en cuenta que la pena es de 35 años y cadena perpetua. Con la captura de estos delincuentes hemos neutralizado una serie de secuestros y de hechos delictuosos que sí iban a venir posteriormente. En este operativo, el empresario Paulo Guancy fue rescatado con vida y ahora puede abrazar a su familia. Es urgente que la lucha contra el crimen organizado se convierta en uno de los ejes principales del Estado peruano. No podemos permitir que la delincuencia siga ganando terreno. Solamente un comentario adicional a lo que decía nuestra compañera María Horna. Efectivamente, lo que ha crecido es esta criminalidad sanguinaria que está ejecutando secuestros. Y queda claro, ¿no?, que hay alguien que está organizando, que pone la logística y hay intermediarios que ejecutan el secuestro. Por otro lado, la policía ha señalado, y es verdad, que los arrebatos al paso han disminuido, pero esto ha sido reemplazado por la criminalidad de alto vuelo, donde efectivamente no solamente son armas, sino torturas, extorsión y secuestro, que es lo que se viene registrando sobre todo en nuestra ciudad, en Lima. Vamos ahora con la pregunta de punto final esta noche, y la pregunta tiene que ver con una crisis generalizada. Estamos hablando del transporte público, que prácticamente está tocando piso. ¿Está usted de acuerdo con la formalización del colectivo en Lima y Callao? Puede responder con el QR, escaneándolo en nuestras redes sociales. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, al final del programa estaremos dándole toda la información respecto a lo que usted piensa. ¿Es esta una solución o no? Hay que pensarlo también de esa manera. Y nos vamos al siguiente reportaje, que es un reportaje que ha dado un vuelco escalofriante, hay que decirlo. Estamos hablando del asesinato de una criatura de 11 meses. Recordemos la información inicial. En Iquitos, en el puente Nanay, había una pareja con una criatura en brazos. Según confesión inicial de esta pareja, había sido asaltada y en el asalto apuñalan a la criatura. Finalmente muere. Esto ha cambiado en 180 grados, ha dado un vuelco tal que ahora los sospechosos o la sospecha apunta al padre de la criatura, y también hay versiones contradictorias entre la madre y el padre. ¿Qué es lo que verdaderamente ocurrió? Nuestra enviada especial Karina Chávez y Alonso Vega han estado en Iquitos y en exclusiva lograron arrancar declaraciones de la madre. Una historia trágica en Iquitos relatada por dos padres que se mostraban quebrados por la muerte de su bebé de 11 meses, tras haber sido apuñalado por un delincuente que optó por atacar a la criatura al no poder robarles y huir con su cómplice en una moto lineal. Al transcurrir los días, esta versión ha dado un giro escalofriante.
Si bien es cierto, se está viendo un horizonte muy distinto con relación a lo que se presume en un primer instante. El Departamento de Investigación Criminal de la Policía de Iquitos no cesa en su afán de llegar a la verdad. Reúne evidencias que apuntarían a que los padres estarían implicados con la muerte de su pequeño. Esto tras las contradicciones de ambos, tanto en la manifestación policial como en la reconstrucción de los hechos del supuesto asalto y ataque que habrían sufrido en el puente Nanay la noche del sábado 6 de mayo. Lo único que se ha hecho es brindar las declaraciones que se debió de dar, como se han sucedido las cosas. Pero ahí no queda todo. Llegamos a la ciudad de Iquitos para conversar extensamente con la madre del menor, quien ahora culpa directamente al padre de ser el hombre de mente criminal que mandó a matar a su hijo para no pagar la pensión mensual de 1.600 soles. Tú has planeado esto, le dije, para que tú no me das la pensión de tu hijo, le dije. Yo le dije así de frente. ¿Qué hablas? ¿Por qué hablas así de mí? ¿Por qué hablas así de mí, Vanessa? Yo digo que él ha hecho eso. ¿Que mandó a esas dos personas para que mataran a tu hijo? Digo yo, sí. Se entiende su dolor, así como a uno también acusa del hecho, también está acusando a los doctores también, pues, ¿no? Entonces... ¿Se trató de un asalto o tú estás implicado en eso? Asalto. Vanessa Cachique es la madre de Andrew. Ella, ante la policía, se ha mantenido con la versión del asalto, pero ante nuestras preguntas, sostiene que el padre es el culpable. Y dije así, ¿por qué no me mataste a mí? Aunque tú me ves matado, si me ves odiado tanto por darte un hijo, me ves matado a mí. Le dije yo, me ves, no sé, ves pagado conmigo todo, tu cólera, tu rabia. Le dije yo ahí donde me iba a querer golpearle, hacerle. Te juro que vino muchas cosas en mi cabeza, las cosas que me decía desde el momento, desde el principio, venía acá en mi cabeza y un montón de cosas. Esa ganas de hacerle no sé qué, cálmate Vanessa, ¿qué tienes? No, Jesús, tú tienes algo que ver acá con mi hijo, le decía yo, tú tienes que ver algo con mi hijo, tú hiciste esto, tú has mandado a hacer esto, porque tú me decías de la plata, tú me decías Jesús. Pero él dice que es tu dolor quien te hace pensar eso. Él dice así, pero yo siento. Vanessa, sí, en un momento ha dicho tales cosas, ¿no? Hasta el momento no he escuchado, no he visto tampoco, no he tenido ni tiempo de ver redes sociales ni televisión, ¿no? Pero de ser así, pues es entendible, ¿no? Como madre, ¿no? Y yo también como padre, buscar los responsables. La madre insiste en culparlo y nos relata que Jesús Bautista, su oficial de tercera del ejército, jamás quiso que Andrew naciera. Por eso, ahora está segura que él planeó todo para deshacerse de la criatura. Cuando tú le das la noticia de que estabas embarazada, ¿él se quiso hacer cargo del bebé? No. ¿No quería? No quería. ¿Te dijo para abortar? Sí. Él me dice que no quería hacerse cargo, que no quería saber nada. Si quieres te ayudo para abortar al bebé. Si quieres, Vanessa, si hago para abortar al bebé. Yo me cerré. La familia de Jesús no sabía que era padre. Y los familiares de Vanessa no pueden creer lo que está pasando. Se aterran al imaginar que alguno de ellos esté involucrado. Me da un terror saber de esto. Yo no puedo creer de esas cosas. No le veo con maldad la pura verdad. No sé. Me afecta tanto saber esto, señorita. Me afecta tanto la pura verdad. Estoy destrozada, señorita. Vanessa y Jesús se conocieron en Iquitos durante el último proceso electoral, en un colegio. Ella iba a sufragar y él, en su condición de militar, brindaba seguridad. Todo iba bien hasta que quedó embarazada. Me dice, sí, tú me has hecho una maldad, dame un hijo. O sea, durante todos estos meses... No me dio ni un sol, nunca me ha apoyado en mis embarazos de la gestación. Asegura la madre que Jesús era un padre ausente, siempre destacado en la zona de frontera con Brasil, lo veía poco. No había interés para ver a su hijo. Además, él le confesó que tenía un compromiso en Lima. La noche del 6 de mayo quedaron para que él vea a su pequeño e ir juntos con su moto al puente Nanay para hablar sobre la pensión. A eso de las 10 de la noche estaban ahí en completa oscuridad y ocurre lo que ellos han narrado a la policía, el supuesto robo frustrado.
Dos sujetos en moto lineal pasan por el puente, apagan la luz del vehículo menor. El copiloto baja y agrede primero a Jesús, luego a Vanessa, que estaba con el bebé en brazos y a varios metros separada de Jesús. Le clava el cuchillo al bebé y huye con su cómplice. Los padres, a bordo de su moto, trasladan al menor al Hospital Regional de Loreto y después de tanto luchar en la unidad de cuidados intensivos, la criatura fallece el miércoles 10 de mayo, 4 días después del brutal ataque. Y lo recibimos pues en mal estado, ¿no? Un paciente que todavía no salía del todo del shock, estaba en un shock hipovolémico por la pérdida masiva de sangre que ha tenido y con el área de lesión que era en la zona paravertebral, si me dejo explicar, cercana a la columna. Para los investigadores del Departamento Criminal de Iquitos, los padres narran de manera diferente la secuencia de lo ocurrido, tanto en la primera manifestación policial como también en la reconstrucción de los hechos. El viernes por la tarde, ni bien terminó el sepelio, la policía esperaba fuera del cementerio a los padres para realizar la reconstrucción. En esta oportunidad, a la pareja no se le está permitiendo dar su testimonio en forma conjunta. Se está haciendo en forma individual. ¿Y esto por qué? Porque hay ciertas contradicciones entre la versión que da el padre, es decir, el señor Jesús, y la versión que da la madre, la señora Vanessa. Por eso se ha iniciado ahorita la reconstrucción con la versión del señor Jesús. Otro aspecto que llama la atención a los investigadores son los detalles minuciosos que brindan ambos, difíciles de captar en plena oscuridad. Hay que tener en cuenta que el puente Nanay, a lo largo de sus 2,4 kilómetros de longitud, no cuenta con iluminación. Por eso, llama la atención a la policía que los padres hayan distinguido detalles como el tipo de cabello del delincuente, con textura, color de ropa y hasta el color de la moto de los delincuentes. Dicho sea de paso, ellos describieron que los sujetos apagaron la luz de la moto antes de iniciar el asalto. Y como usted ve, ¿cuál es la escena del crimen, no? Es un lugar oscuro, no tiene mucha luz y una parte alejada. Y esa es una forma de comprobar lo que ellos están relatando. Es más, en el momento del ataque, ellos relatan que estaban separados a una distancia considerable, pero aún así, Jesús detalla que en plena oscuridad logró ver el ataque con el cuchillo. La policía ordenó a todos apagar las luces de las cámaras y celulares para ver qué tanto se podía ver en la oscuridad. Saque sus conclusiones. Vamos a hacer una pausa, ¿ya? Apaga tu luz, por favor. Ahí colócate donde está oscuro, colócate donde está oscuro. Pero está oscuro, ¿no? Ahí en la segunda tú te estás apuñalando. Apaguen todo. Ya. Mira, ahí estamos sin luz. Me asusté porque pensé que le había dado a ella. Ya. Que de acá se vio, ella estaba así. Por eso, que tú estás diciendo que ves esto. Sí. Ya. De donde yo voy, Vanessa, le digo, no, voy ahí. ¿Qué está pasando? Le digo, no, Vanessa, le digo. Yo lo veo que hace esto. O sea, sí se vio algo de un cuchillo, pues no era un desarmador. En plena oscuridad y ante una escena tan violenta, los detalles minuciosos continúan esta vez por parte de Vanessa. Más o menos cómo era el ¿Qué conductora tiene, señor? Tiene conductora gorda, con abdomen expuesto, de barrigón. ¿Dónde aparece? Viene rapidito corriendo y me jala y yo vamos así. Me viene a hacer así, me viene a jalar, yo me caigo así, acá tengo la herida. Y la moto se lleva. Viene corriendo hacia mí. Y digo, por favor, no me hagan nada. No me hagan nada, por favor, le decía yo. Ahí, préndele. Y viene. Voltea y viene. Y me digo, no, por favor, no. Así. Durante la reconstrucción llama la atención a los investigadores la frialdad con la que ambos narran los hechos. Ahora, Vanessa, en confianza, te lo digo, ¿no? No soy mamá, pero si hubiesen matado a mi hijo, yo me estaría muriendo en llanto. No podría ni sostener una frase. No te veo derramar lágrima. ¿Cómo te sientes tú anímicamente ahorita? Yo me siento de adentro, me hago fuerte. Yo le digo a mi hijo que me dé fuerza.
A eso se suma el testimonio del hombre que cuida en la noche el ingreso y salida del puente Nanay, que da para el lado de la avenida La Marina en el distrito de Punchana. ¿Ellos llegan acá a qué hora? Casi a las 11. Casi a las 11. ¿Y qué les dicen? No decían nada. ¿Qué decían? ¿Estaban tranquilos? Nada, silencio, solamente a gritar de ahí cuando dijeron, se ve, está cerrada, decía. Y luego me dice, abre la tranquera. Abre, me dice, abre. Serenaz, ahí en ese pedazo estaba el Serenaz, estaba viniendo hacia acá. Pasando nomás, se han cruzado con Serenaz. Y entonces, ¿no le pidieron auxilio tampoco? Nada. El hombre de seguridad manifestó a la policía que la pareja fue la única que entró y salió del puente a esas horas de la noche. Entonces, quedaría pensar que los delincuentes ingresaron y huyeron por el otro extremo del puente, que da para la comunidad de Santo Tomás. Pero esta suposición no concuerda con la versión de los padres, quienes aseguran que los delincuentes ingresaron y fugaron por el lado donde está el portero. En cierto modo hay ciertas contradicciones que ellos está aflorando. Y como digo, se está viendo un nuevo horizonte. No te podría decir más porque es parte de la investigación. La Fiscalía espera recabar toda la investigación policial y no descarta abrir una investigación contra los padres del menor. De ser así, variaría el estado de agraviados a investigados. Mientras tanto, la madre insiste en culpar al padre. ¿Querían matarme a mí? Me ven matado. Pero no a mi hijo. Dice que tú tienes la culpa. Dice que tú la has matado, mi hijo. Dice, para que no me des la pensión de tu hijo. Para que te vayas seguro con tu mujer que tienes en Lima. No lo sé. Se trata de una vida inocente que terminó por el accionar de una o unas mentes criminales. Solo las investigaciones arrojarán la verdad de este horrendo hecho que nos estremece. Bueno, evidentemente es horrendo el asesinato de una criatura, pero lo va a ser más si en las investigaciones se determina efectivamente que los padres, en este caso el padre, estuvo involucrado en terminar con la vida de un bebé de 11 meses. Y quiero detenerme en la pregunta que le hace Karina Chávez, nuestra compañera. Y efectivamente, los periodistas no podemos juzgar por percepciones. Nosotros logramos algunos indicios y evidencias y evidentemente la justicia y el trabajo de la policía hará lo propio. Pero cuando Karina le pregunta a esta mujer que, siendo ella no madre, se refiere a Karina Chávez, en una situación parecida a esta, estaría absolutamente devastada y no podría ni siquiera expresar una oración con otra. Y claro, ella dice que en ese momento se está haciendo fuerte, pero logra algo importante que ni siquiera logró la policía, unas declaraciones distintas a las que hizo en la estación policial. Los periodistas lo único que tratamos de hacer es que se encuentre la verdad y ojalá, por el bien de este angelito, porque descanse en paz, se haga justicia. Y a propósito de justicia, vamos a otro tema, pero esto evidentemente estaba ya prácticamente anunciado. ¿De qué estamos hablando? De el viaje de Elian Karp a Tel Aviv, a Israel. Todos sabíamos que tenía varias nacionalidades y sabíamos que no había una restricción contra ella, se había iniciado un proceso de extradición, pero Estados Unidos no lo había aceptado. ¿Qué había ocurrido? El juez Hickson, que le da la luz verde a la extradición de Alejandro Toledo, no procesa lo de Elian Karp y sabíamos que en cualquier momento se iba. ¿Qué pasa en Israel? Es improbable que se procese a través de una extradición porque no se la dan a los connacionales. Solamente hay un antecedente. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la crónica de este viaje, de esta fuga anunciada de Elian Karp? Roberto Ramírez tiene la respuesta. Su escape a Israel ha descolocado a la justicia peruana. Diversos cuestionamientos pesan sobre el equipo Lava Jato. ¿Por qué fracasó la extradición a
Elian Carp. ¿Se pudo hacer un poquito más? De nuestra parte nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo. A pesar del tiempo transcurrido, no tuvimos una respuesta oportuna. Eso implicó que a la señora Carp se le devuelva el pasaporte que tenía. ¿Se pudo impedir que, digamos, no le devuelvan los pasaportes tan pronto? Eso no compete a la Fiscalía del Rafael Vela, corresponde eso a las gestiones que pueda haber realizado el Estado peruano con su homólogo allá en los Estados Unidos. No sabría decirles si es que eso correspondía al Estado peruano. Entiendo sobre todo que esto es función del Ministerio Público, ¿no? Sin responder por el caso Ecoteva, pero a salvo, en un país que no tiene un tratado de extradición con el Perú, ¿cuál sería la estrategia de Elian Carp para intentar lograr mejores condiciones para su aún esposo? Entonces la otra opción es, bueno, me acojo a la colaboración. Admito que soy culpable. Admito que puedo haber participado en uno de estos hechos, pero a Toledo lo ponen con una comparecencia con restricciones. Sentiría deslealtad si Elian Carp me dice que es inocente y de pronto se acoge a colaboración. Entonces sentiría que ella tendría que cambiar de abogado, porque yo no puedo ser abogado de una persona que me dice que es inocente y luego me dice que es culpable y que quiere que negocie con el fiscal. ¿Qué es lo que hasta el momento viene cantando el expresidente Toledo ante la Fiscalía? Amor, amor, no es Doctor, buenas tardes. Una consulta, las declaraciones de Toledo han incidido, digamos, ahora en la acusación y el pedido de 35 años contra Kuczynski. ¿Cómo quedó el nido californiano, el departamento 222 en Menlo Park, en donde el matrimonio Toledo-Carp vivía? Esta noche, en Punto Final, ¿dónde quedó el amor? El amor no da para tanto, ¿no? No sé si da para tanto, y sobre todo en el caso de la señora Carp. El adiós de Elian Carp y el último beso de Alejandro Celestino Toledo Manrique. El día que Elian Carp arribó a Tel Aviv, ese mismo día más de 100 cohetes de la Yihad Islámica Palestina fueron lanzados contra Israel en respuesta a un bombardeo previo. Ese día, Elian Carp no solo abandonó su departamento, el 222, en el condominio Country Sharon de Sharon Road, en Menlo Park, sino que también, al parecer, abandonó a su suerte a su aún esposo, Alejandro Celestino Toledo Manrique. Lo más probable es que la ex primera dama no vuelva a pisar nunca más esta hermosa Tierra del Sol. Por el momento, ni a su abogado Roberto Su le responde los mensajes. Yo espero que ella se comunique porque el número que tenía no está respondiendo. ¿No responde? No, y por correo le he escrito, le he puesto al tanto de las diligencias del día de ayer. Espero comunicarme con ella. Yo lo veo muy poco probable que podamos realmente traerla aquí al Perú y que pueda ser juzgada como lo va a hacer el señor Toledo. Y eso porque desde el momento en que ella llega a Israel, al tener la nacionalidad, tiene pues una protección especial como ciudadana. Y además también porque actualmente no existe ningún acuerdo de extradición, ni tampoco un acuerdo de cooperación entre Perú e Israel. ¿Qué hicieron nuestras autoridades ante una inminente y previsible fuga de la ex primera dama a Israel? ¿Qué tienen que decir los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez? ¿Su sentimiento por la fuga de Elian? Sí, bueno, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo y hemos cumplido con nuestro trabajo desde el año 2019. Nosotros acusamos al señor Toledo y a la señora Carp en el año 2019. La extradición se aprobó y se comunicó a los Estados Unidos del año 2021. ¿Se pudo hacer un poquito más? De nuestra parte nosotros hemos hecho todo nuestro trabajo. Incluso la labor de Cancillería del año 2021 ha sido intensa, pero eso depende de las autoridades en los Estados Unidos el tomar decisiones. ¿Dice que se pudo contratar quizás a un equipo que pueda hacerle seguimiento al expediente? No, el Ministerio de Justicia contrató el estudio de Foley para hacer seguimiento también del caso Ecoteva. Pero eso depende de las autoridades del Departamento de Estado y Justicia de los Estados Unidos. Nosotros culminamos con nuestro trabajo en el año 2021 y se hicieron todos los esfuerzos, pero eso depende precisamente de las autoridades norteamericanas. Elian Carp recuperó sus pasaportes por orden del juez Tomás Gibson, después de que Toledo fuera extraditado al Perú. La pregunta es, si la huida de Carp
estaba más que cantada. ¿Se pudo hacer alguna petición o trámite para impedir o dilatar la entrega del pasaporte israelí? El fiscal José Domingo Pérez indica que ello le competía al Estado peruano y el Ministerio de Justicia, por su parte, señala que eso era función del Ministerio Público. ¿Se pudo impedir que, digamos, no les devuelvan los pasaportes tan pronto? Eso no compete a la Fiscalía del Rafael Vela, corresponde eso a las gestiones que pueda haber realizado el Estado peruano con su homólogo allá en los Estados Unidos. No sabría decirle si es que eso correspondía al Estado peruano. Entiendo sobre todo que esto es función del Ministerio Público, ¿no? No es quien está encargado de perseguir el delito y definir las acciones que se van a llevar para lograr los fines de la justicia es el Ministerio Público. El Poder Ejecutivo tiene una función de apoyo, ¿no? Pero quien tiene que promover las acciones para perseguir el delito es el Ministerio Público. ¿Ella se podría acoger a la colaboración eficaz? Entiendo de que sí, porque eso ya son las reglas de nuestras, ¿no? O sea, desde allá, tipo Maiman. Sí, sin venir acá, o sea, desde allá. Es una decisión que involucra al juez y al fiscal del caso, pero procesalmente le podría decir, ¿no?, de manera genérica, que eso más depende de la decisión de ellos. Sí, se puede apersonar acá con algún abogado y hacer tratativas al respecto. Y si llega ahora, a ser eso colaboración, siempre lo aprueba el juez. Luis Lamas Puccho, ex abogado de Eva Fernenbuch, madre de Elian Karp, señala que la ex primera dama podría, sin poner un pie en el Perú, acogerse a la colaboración eficaz a fin de conseguir mejores condiciones para Alejandro Toledo. Para ello, tendría que lanzar algunos misiles dentro del proceso judicial. La otra opción es, bueno, me acojo a la colaboración. Admito que soy culpable. Admito que puedo haber participado en uno de estos hechos, pero a Toledo lo ponen con una comparecencia con restricciones, como ha sucedido con todos los exmandatarios. Kuczynski, Ollanta, Nadine, todos están con comparecencia. Odres, está en Río, Barata y un montón de personas, todos los del Club de la Construcción, todos están en su casa. Sentiría deslealtad si Elian Karp me dice que es inocente y de pronto se acoge a colaboración. Entonces sentiría que ella tendría que cambiar de abogado, porque yo no puedo ser abogado de una persona que me dice que es inocente y luego me dice que es culpable y que quiere que negocie con el fiscal. Eso sí considero que es una deslealtad y es una razón para que el abogado se aparte de la defensa. Amor, amor, no me da. Pero sí se reunió con Toledo, ¿no? Se ha llevado a cabo actuaciones. 3 días después de que Alejandro Toledo de manera reservada declarara ante José Domingo Pérez, dicho fiscal acusó a Pedro Pablo Kuczynski por lavado de activos y pidió para el exmandatario 35 años de cárcel. Han servido para que Fiscalía pueda ya concluir la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski y formular el requerimiento acusatorio. La separación de Alejandro Toledo y Elian Karp es un hecho. Ella en Tel Aviv y él en Barbadillo. El pedido de extradición partirá nuevamente de cero. Edgar Rebasa, jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público, y Antonio Ruiz, director general de la Dirección General de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia, esperan lo improbable, que Israel acepte voluntariamente la extradición de uno de sus connacionales por un principio de reciprocidad. No hay precedentes, ¿no? Al respecto, similares no. Desde el Poder Ejecutivo estamos a la espera de que el Ministerio Público y el Poder Judicial formulen un pedido de extradición. Se trata de un nuevo Estado, así que hay que empezar nuevamente. Y nosotros, en función del principio de reciprocidad, una vez que se reciba ese pedido aquí, se hará la evaluación de como corresponde al Poder Ejecutivo. Tal como está la legislación hasta el momento, lo hará posteriormente el Consejo de Ministros, tomará una decisión. Y esperamos que en el más breve término se pueda presentar una nueva solicitud de extradición en Tel Aviv. Dicen que Alejandro Toledo no está bien del corazón. Su presión sigue inestable, suele tener 180 sobre 100, sobre 110. Ha ido un cardiólogo la semana pasada a atenderlo, le han hecho un electrocardiograma. Toledo ha pedido que lo trasladen a la clínica San Pablo. La huida de Elian a Israel marca en la práctica un adiós. Esta pareja desde tiempos inmemorables siempre estuvo junta.
solo se separaron un tiempo debido a sus peleas. Dicen que había más paz en la Franja de Gaza que en el hogar de los Toledo Carp. Sin embargo, una campaña electoral los volvió a unir y de ahí no se separaron hasta la extradición del exmandatario por el tema de la interoceánica. Solo el amor podría hacer que Elian regrese y se inmole. Bueno, el amor tiene mucho de relatividad en general en la vida, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Se podría estar preguntando Alejandro Toledo, el cholo encarcelado, mientras su esposa se aleja y camina tranquilamente por las calles de Israel. El amor no da para tanto, ¿no? No sé si da para tanto, y sobre todo en el caso de la señora Carp. Un par de cosas que decir sobre esta anunciada salida de Elian Carp de los Estados Unidos a Israel, un lugar donde va a ser prácticamente imposible que el brazo de la justicia peruana llegue. Pero lo que hay que señalar también y precisar es que la Cancillería debió haber hecho un seguimiento muy cercano a los movimientos precisamente de Elian Carp. Le tocaba también como rol, así como a la Fiscalía, así como al juez en los Estados Unidos, el tema Ecoteva ameritaba que haya un seguimiento con lupa de los movimientos de Elian Carp. En este momento, la verdad, parece muy difícil que haya esa posibilidad. Pero hablando de Elian Carp, no sé si nos podemos remontar al momento en que asume Pedro Pablo Kuczynski la presidencia y comienza, además, toda la indagación en relación al tema Odebrecht. Hay una frase premonitoria de Elian Carp cuando le preguntan sobre el gobierno de Toledo y sobre el premierato y el Ministerio de Economía de Pedro Pablo Kuczynski. Y se lo dice en inglés, además, en unas declaraciones. I know what you did. Yo sé lo que hiciste. Se refiere a Pedro Pablo Kuczynski. La siguiente nota está vinculada, y la hace Carlos Hidalgo, a declaraciones que ha hecho Alejandro Toledo ya en prisión preventiva sobre el caso Pedro Pablo Kuczynski, que es lo que sostiene la Fiscalía y el interrogatorio que ha hecho respecto al caso Odebrecht. Según la Fiscalía, que ha pedido 35 años de sentencia para Pedro Pablo Kuczynski, pues habría lavado, y esta es versión de Fiscalía, Pedro Pablo Kuczynski, hablan de 12 millones de dólares. ¿Pero qué dijo Alejandro Toledo sobre Odebrecht y Barata en relación a Kuczynski? La respuesta está en el reportaje. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski afronta su hora más compleja. El viernes, en un extenso documento que supera los 5.000 folios, el fiscal José Domingo Pérez solicitó 35 años de cárcel para el también exministro de Economía, en su condición de presunto autor del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Se ha llevado a cabo actuaciones que creo que los medios de comunicación han informado y que han servido para que Fiscalía pueda ya concluir la investigación contra Pedro Pablo Kuczynski y formular el requerimiento acusatorio. Según el requerimiento acusatorio de la Fiscalía, al que punto final tuvo acceso, Kuczynski encabezó una organización criminal que habría lavado entre el 2001 y el 2016 $12.168.000 dólares. Esto a través de empresas vinculadas a PPK que habrían brindado servicios simulados a Odebrecht y otras empresas, luego de que éstas se vieran favorecidas por el accionar como funcionario público del ex jefe de Estado. Nosotros lo que consideramos es que evidentemente hay un exceso. Lo que la Fiscalía está haciendo es sumarle las penas. Y como en el ordenamiento peruano lo máximo que se permite son 35 años, eso es lo que le están solicitando al expresidente. Nuestra posición como defensa, y es la posición además que tiene también el expresidente, es de reafirmar su total inocencia respecto a estos hechos. Pero ¿cuánto habría incidido en la posición fiscal y en la situación de Kuczynski las declaraciones del expresidente Alejandro Toledo, recientemente extraditado y recluido en el penal de Barbadillo?
Según el requerimiento acusatorio, Toledo habló de Kuczynski los días 8 y 9 de mayo pasado en el centro reclusorio de Barbadillo, en Ate. Según el documento, Toledo habló del paso de Kuczynski por su gobierno entre los años 2001 y 2006, en el que ocupó cargos medulares como el de ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros, además de haber firmado el decreto supremo con el que se creó Proinversión, entidad estatal que en hipótesis fiscal habría sido utilizada por Kuczynski para beneficiar a las empresas brasileñas. Según la Fiscalía, PPK tenía controlada a Proinversión. El documento dice lo siguiente: la declaración de Alejandro Toledo Manrique, expresidente de la República, es pertinente porque narra sobre la forma y circunstancia que Proinversión se encontraba bajo la dirección y tutela de Pedro Pablo Kuczynski, en su calidad de ministro de Economía y Finanzas. Asimismo, narrará que Pedro Pablo Kuczynski Godard trajo a Marcelo Odebrecht y Jorge Barata para un saludo protocolar. Las declaraciones de Toledo han incidido, digamos, ahora en la acusación y el pedido de 35 años contra Kuczynski. Lo siento, no puedo declarar. Tenemos un proceso disciplinario y, como usted entenderá, hasta que no se resuelva, lamentablemente no podemos informar a la opinión pública. Ha sido mi ministro. 3 veces, sí. Busca el expresidente Toledo mitigar su responsabilidad al decir que PPK llevó a los brasileños a Palacio de Gobierno. Yo no puedo revelar los alcances de la declaración. Usted entenderá que las diligencias son de carácter reservado. Lo que yo sí le puedo decir es que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se reafirma en señalar que ni el señor Alejandro Toledo, ni ninguno de sus investigados, ningún ministro que trabajó con él, viceministro, miembro de Proinversión, empresario o tercero alguno, podrá sindicarlo de algún acto irregular o de haber recibido algún dinero. Sí es verdad que Toledo ha dicho que Kuczynski llevó a Marcelo Odebrecht y a Jorge Barata a una visita protocolar en Palacio de Gobierno. Eso lo dijo en esta declaración. Mira, no quiero ser descortés, pero me tengo que reafirmar en mi respuesta. Yo no estaría metiéndome en un problema yo con la Fiscalía, que después me podría denunciar a mí si revelo esa información. Como se quiera, la Fiscalía sostiene que la organización criminal que habría liderado el expresidente se encontraba integrada por él en la cima de la pirámide. Inmediatamente después se encontraba el chileno Gerardo Sepúlveda Quesada, encargado de ejecutar las asesorías financieras encubiertas, ya sea a nombre de Westfield Capital o First Capital, trabajos conseguidos por PPK utilizando su influencia política. En la base de esta pirámide figuran Gloria Kisik-Wagner y Denise Hernández, encargadas de administrar las cuentas bancarias de las empresas y del propio PPK. Finalmente, José Luis Bernaola Ñuflo, chofer del expresidente y quien es indicado de recibir fuertes sumas de dinero durante las elecciones presidenciales del 2011, donde Kuczynski participó. PPK sigue vivo. El tema de la organización criminal, que es algo que el Ministerio Público usa con mucha frecuencia, cosa que además considero que también es excesiva, porque en este caso ha juntado a 4 personas, ha dicho más de 3, entonces como son más de 3 ya es organización y le agravó la pena. O sea, eso es en realidad lo que busca y es dilatar los tiempos. La Fiscalía ha resumido en 6 hechos el supuesto lavado de activos en el que habría incurrido PPK, siendo los montos más altos los casos en los que esté involucrado Odebrecht. Las empresas vinculadas a Kuczynski y Sepúlveda como Westfield o First Capital habrían recibido por asesorías y consultorías encubiertas los siguientes montos: $1.051.000 por el proyecto del trasvase Olmos, $1.166.000 por la Irsa Sur tramo 2 y 3, es decir, la interoceánica, y $4.592.000 por Vías Nuevas de Lima. La estrategia siempre fue la misma. Sepúlveda aparecía en la foto mientras PPK ocupaba cargos públicos durante el gobierno de Toledo o cuando era candidato presidencial, beneficiando a las empresas involucradas desde su posición de funcionario público o, como dicen en la inteligencia financiera, como persona expuesta políticamente. ¿Qué tiene que decir respecto a esa acusación puntual que va en la dirección de haber lavado $12 millones a lo largo de 15 años?
Toda la historia que tú me relatas estaría orientada a un supuesto conflicto de intereses. Este no es un caso de conflicto de intereses ni de tráfico de influencias. Este es un caso de lavado de activos. Lo que eso implica es que la Fiscalía tendría que argumentar que esas asesorías financieras que realizó la empresa Westfield, más allá de que yo sostengo que el señor Pedro Pablo Kuczynski no realizó directamente esas asesorías, sino que su socio, lo que tendría que demostrar es que esos fondos con los que se pagaron esas asesorías tenían una procedencia ilícita. Y esa información yo con total seguridad te puedo decir que no es correcta. Si bien señala de que las empresas de Kuczynski no fueron las que hicieron los servicios cuando él estaba al frente de las empresas y no fue su socio, siempre queda esa cuestión de, hoy Kuczynski fue premier, beneficio transportadora de gas, fue ministro de Economía, se creó por inversión a través del cual las empresas se vieron beneficiadas. Digamos, todo eso está en la elaboración de la Fiscalía. ¿Qué tendría que decir respecto a esas imputaciones? Si esa es la teoría, eso estaría orientado a un delito de corrupción. Un supuesto delito de colusión en este caso, que implica que a PPK o a alguno de los otros investigados les dieron algo o les ofrecieron algo. En este caso ellos señalan que era a través de una asesoría pagada, facturada, a cambio de que los favorecieran. Existen otras carpetas, Carlos, que están siendo investigadas en otros despachos fiscales y eso aún está en proceso de investigación. Esos casos no han concluido. Si esa es la teoría del Ministerio Público, lo que el Ministerio Público tiene que demostrar es en qué consistió ese acuerdo irregular, porque no solamente basta con decir el señor tenía una asesoría o su socio tuvo una asesoría, a través de su empresa se realizó una asesoría que además no es en todos los casos. Ojo, son asesorías que él ha hecho cuando no trabajaba en la administración pública. Asesorías en reestructuración financiera que eran el pago a la contraprestación realizada para favorecer a empresas como Odebrecht. La Fiscalía sostiene que con esos dineros PPK obtuvo inmuebles como el de la calle Choquehuanca y también liquidez para afrontar las dos campañas presidenciales en las que participó, la del 2011 y la del 2016, que lo llevó al poder hasta marzo del 2018. Lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. La Fiscalía ha pedido además una caución de 800.000 soles para Pedro Pablo Kuczynski. Mire, esa información no la manejamos, pero evidentemente nos parece un exceso. El expresidente tiene todo embargado. El expresidente Alejandro Toledo dijo a los fiscales no haber tenido conocimiento de la existencia de las empresas vinculadas a PPK que obtuvieron asesorías con Odebrecht y otras relacionadas a proyectos como el gas de Camisea o la Interoceánica Sur. Empresas que se vieron beneficiadas con normativas y trato flexible cuando Kuczynski ocupó cargos importantes en el Estado. Vamos a cambiar el tono de la información y nos vamos a un tema que nos preocupa a todos. El 80% de los ciudadanos en esta Lima, de más de 10 millones de personas, toma transporte público. En una ciudad como esta, entre Lima y Callao, debería haber un transporte público a la altura de la necesidad de la gente. Pero eso está muy lejos de las posibilidades. Es más, podemos decir que el transporte público está hoy tocando fondo. ¿Dónde estamos? ¿Es una solución la posibilidad de formalizar a los colectivos? Un debate y una discusión que además ha tomado tintes políticos. Incluso han hecho coincidir a los extremos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ir con esta crónica de lo que vive día a día nuestra ciudad a través de José Miguel Hidalgo. Estamos en la avenida Javier Prado y miren cómo este ciclista de manera arriesgada va por la vía expresa. Si por una vía expresa de 4 carriles, vigilada por la policía las 24 horas del día, puede circular un ciclista, imagínese cuántos taxis colectivos pueden transitar sin control alguno por las principales avenidas de la capital. Chosica, sale el carro, sale. Guacho, Barranca, Guarmel. Hoy, los autos colectivos se detienen en cualquier lado a recoger pasajeros. Ya no tienen temor de Dios, ni de la policía.
Con stickers en los parabrisas, a unos metros de los agentes de tránsito, jalan pasajeros. En esta esquina hay 5 funcionarios públicos que se dedican a fiscalizar el tema de tránsito. Hay agentes de la Policía de Tránsito, hay agentes de la ATU, pero frente a ellos y con total descaro se encuentran todos los colectiveros haciendo sonar el claxon para buscar pasajeros. Esto es, o debería serlo, una vía exclusiva para el Corredor Azul. Lo de exclusivo es solo un título y lo de corredor es una especie de broma. Por la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Arequipa circulan más colectivos que buses formales. Bien podría cambiar de nombre la vía y llamarse el Corredor Colectivo. Y otra vez pasa frente a los agentes policiales. Es como si tuviesen un camuflaje, como si ni siquiera el cartel que colocan en el parabrisas lo pueden ver. No se ocultan, no se esconden, no pasa nada. Frente a los policías de tránsito. La supuesta exclusividad de los corredores. Y estamos viviendo en la avenida Arequipa, que estamos acá, la tragicomedia de todos los días, llena de vehículos menores, taxis, colectivos, y si vemos la infraestructura exclusiva, mira cómo cierra la ventana, el señor, está la infraestructura exclusiva, unos conos. 7 conos. 7 conos. Voy a hacer una infraestructura exclusiva en mi patio, pues, es una vergüenza. Para que un camarógrafo capte los paraderos informales, muchas veces debe hacerlo desde lejos. Pero por primera vez, las cámaras de Punto Final ingresan hasta las cocheras de las van y los autocolectivos. Vaya puro, suba, chosica. Pasa, madre, pasa, siéntense. Mira, mira. 6, mamá, 6 soles, 6 soles. Pasa, 6 soles. Así se llena siempre. Así, miren, ordenadamente acá nosotros trabajamos con 2 carritos. Una vez que salen los 2, llamamos a un carro y vienen y se van. En la calle, ¿no? En la calle, sí, en la calle, porque no nos vamos a contratar una cochera y la cochera lo pone en multa y la cochera no nos permite también de recibir. Si ratito, ¿no? Ajá. Y todo con equipaje. Equipaje todo. Marta Guayanay y Silvana Huacre llevan por lo menos 20 años dedicadas al autocolectivo. Son conductoras de minivan y saben que el oficio al que se dedican es informal. Pase lo que pase, el autocolectivo no va a morir. Así sea lo que sea, nosotros vamos a seguir luchando hasta el último. También yo ya, mira qué edad tengo, igualito mis hijos también continuarán todos. Y somos miles de trabajadores, miles de colectiveros que tenemos que hacer. Autocolectivo va a seguir trabajando. ¿Usted maneja minivan, ¿verdad? Yo manejo minivan. ¿Todos los días? Claro. ¿Y qué es lo que le dicen ahí los pasajeros? La rapidez y la seguridad que tiene y la comodidad que tiene el carro. Este es Paseo Colón con Jirón Chota en el centro de Lima. Es el principal terminal informal de transporte Lima-Chosica. Las cocheras son usadas como terminales y los jaladores intentan que los autos y minivan se llenen de pasajeros lo más rápido posible. El auto colectivo no solamente sirve por rapidez, sino por economía. Un solo carro puede dividirse entre 4 personas o entre 9 o 10 que yo llevo. Y es más práctico, es más barato y es más rápido. De acá salimos para Vía Salvador y San Juan de Miraflores. ¿Dónde estamos aquí ahorita? Ahorita estamos en Andahuaylas por Nicolás Piérola. Es decir, cerca a Mesa Redonda. Mesa Redonda, ajá. Son colectiveras, pero quieren que su oficio no sea visto como ilegal o informal. Han intentado de todas las formas posibles convertir el colectivo en un sistema de transporte. Pero la ley es clarísima. En Lima y Callao, el colectivo no puede funcionar. Hacer un nuevo proyecto de ley para Lima y Callao, el cual estamos viendo qué bancadas nos van a recibir. Pero ¿hablan con congresistas ustedes? Claro. Por ejemplo, con el señor Aragón, con Kelly por Latino o con quiénes? No, con ellos no. Estamos hablando ahorita con una bancada, puede ser Alianza para el Progreso, Avanza País o Renovación Popular. ¿Son conscientes que hoy en día, estamos hablando mayo de 2023,
no es considerado formal el servicio que brinda. Ahorita no es formal, pero queremos formarlo. Se puede formar y podemos hacerlo. Por eso estamos unidos ahorita con Callao y Lima para formar el taxi colectivo. El colectivo no existiría si no habría demanda por este servicio informal. ¿Por qué hay usuarios que siguen arriesgando sus vidas al tomar una minivan o los vehículos M1? ¿Por qué eligen el auto colectivo? Porque es más rápido, porque en la Custe se demora 2, 3, hasta 4 horas. Y tenemos que llegar también más rápido. Por eso es que elegimos las vans. ¿Por qué elige ir en una van? Porque realmente es el único transporte que pueda llegar directo a Chosica, porque a veces las combis son muy... no demoran, aparte que no van hasta su destino, se quedan por Santa Anita. Entonces este es el único medio que se puede ir, ¿no?, con esta movilidad de acá, con la van. Tiempo es lo que más valoran los pasajeros. Están dispuestos a correr riesgo con tal de llegar rápido a su destino. Sandra pasa el día 4 horas y media sentada en una minivan. Al mes dedica un presupuesto alto para movilizarse diariamente desde Chosica hasta el Callao. Según ella, no tiene otra opción. Si usted se va en combi, ¿cuánto tiempo se demoraría? 4 horas. ¿Y acá, en este? Digamos, acaso máximo 2 horas. 2 horas, porque antes lo hacían en 1 hora, ahora lo hacen en 2 horas, ¿no? ¿Usted igual, ceñito, también siente que es la necesidad? Sí, igual. Lo mismo, como dijo. ¿Se siente segura también de viajar en este transporte? No tanto, ¿no? No hay otra opción, y es verdad, y aparte que hasta cierta hora tienen un precio, ¿no? Tienen un precio de 8 soles hasta las 5 de la tarde, pero ahorita ya te cobran 9 soles, hasta 10 soles. Entonces, a veces no es justo, ¿no? No es justo, pero ¿qué hacemos? Sandra siente que las autoridades no toman en cuenta al usuario. Casi 1/3 de lo que gana mensualmente lo gasta en transporte. También ellos, lo que el transporte de acá, también se deben poner a pensar en nosotros, porque realmente nosotros venimos a la justa con el pasaje y llegamos acá, nos dicen 9 soles el pasaje, 10 soles, o sea, ellos también se dan lo que se da la gana y no es así. ¿Podría estar gastando casi 20 soles al día en transporte? Sí, 20 soles, y justamente, y de ahí todavía para ir a mi destino, 1 sol más, son 25 soles. Entonces, ¿todos los días? Todos los días. Pero esta no es la única ruta larga que recorren algunos pasajeros del colectivo. ¿Se sienten cómodos acá viajando más rápido? ¿Cómo lo sienten ustedes? Sí, cómodo, sí, seguro. ¿Para dónde van ahorita? Barranca. Barranca. ¿Siempre toman el auto colectivo? De verdad que nos estamos saliendo después de 7 años. Venimos de otro lado, a visitar la familia. ¿Se sienten seguros viajar acá en el auto colectivo? Sí, seguro. ¿Y lo tomarían otra vez de nuevo? Sí. Guacho, Barranca. Somos un soporte para el ciudadano común y corriente de un trabajador que se traslada al norte chico, Chancay, Huacho, Barranca. Somos una solución a este sistema que no existe. La Panamericana Norte es otra de las zonas más transitadas por los colectiveros. Dicen que no todos son malos conductores y que gracias a ellos, los pasajeros pueden abordar uno de sus vehículos a la hora que deseen. De acuerdo a la economía, toman otro servicio. De acuerdo a la necesidad, toman otro servicio. 4 de la mañana, un interprovincial va a salir con 4 pasajeros, algo ilógico. Nosotros sí brindamos ese tipo de servicio. 11 de la noche, 10 de la noche, sí hay M3 que el usuario puede ir. Una empresa formal tiene paradero, una empresa formal tiene planillas, una empresa formal paga impuestos. ¿Están dispuestos a hacer eso? Eso y más. Lo que queremos hacer a través de este proyecto de ley inclusive es tener la posibilidad de darle un seguro médico y un fondo de pensiones, y eso es posible. Hoy por hoy es una utopía que los colectivos puedan funcionar legalmente en Lima y Callao, a pesar de las iniciativas anunciadas desde la Municipalidad de Lima. Colaborar con la ATU, darle todas las facilidades, con serenazgo, por ejemplo, para saber quién está ofreciendo servicios de taxi colectivo o de taxi, ¿ya? Para saber que no tenemos un delincuente, pues. Al día siguiente, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, presentó un proyecto de ley para permitir la circulación de los colectivos en Lima. La ministra de Transportes, Paola Lazarte, declaró que el gobierno no apoyará ninguna de esas iniciativas. Pero lo cierto
es que con ley o sin ley, el auto colectivo sigue existiendo y funciona frente a la autoridad. Bueno, efectivamente, como dice nuestro compañero José Miguel Hidalgo, es una realidad la presencia, la existencia de los llamados taxis colectivos. Pero como señalábamos, a donde debimos y debemos apuntar es a un sistema integrado de transporte. No por gusto, somos el tercer país con el peor tráfico en el mundo entero. Y uno de los factores fundamentales es precisamente cómo está conformado el transporte público. Pero vamos a hablar de los otros factores. Se ha hablado de la ATU. Hace casi 4 años, se formó la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao precisamente para optimizar la posibilidad del transporte a través de los corredores viales. Muchos dicen que poco o nada se ha hecho. ¿Qué cambió esta semana? Porque recordemos que desde la época de Castillo se quiso sacar a la cabeza de la ATU a la señora María Jara. ¿Hay o no razones para hacerlo? Bueno, hubo una modificación en este gobierno y se le quitó la confianza a la señora Jara. Ella ha apelado. Pero ¿en qué situación estamos? Y la pregunta que nos hacemos, porque hay un descubrimiento precisamente de José Miguel Hidalgo, es que la titular de Transportes y Comunicaciones conoce bien a María Jara. Ha trabajado con ella, ha sido su mano derecha en la ATU. Entonces la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿la cabeza de María Jara rodó por la informalidad y por lo poco que pudo haber hecho la ATU? ¿O por qué hubo una especie de traición de alguien muy cercana a ella? Vamos a ver la nota. Directamente le hago la pregunta. ¿Usted desea que María Jara continúe como jefa del ATU? Que la ciudadanía tenga un transporte urbano de realidad y no de papel. Seamos directos. ¿En realidad van a proponer la salida de María Jara? ¿Se esperó esto de la ministra Paola Lasarte? Jamás. ¿Cree que es algo personal? Yo fui su jefa. Claro que sí. Fui más que su jefa. La mentoreé. ¿Así? ¿Sí? Lo saben todos. Lo que prometió y no cumplió el exministro de Transportes, Juan Silva, durante el gobierno de Pedro Castillo. Vamos a cambiar el personaje. La actual titular del sector, Paola Lasarte, lo hizo. Lo que sí queremos es que este tenga resultados. Ese es el único fin de las decisiones que hemos tomado. Ministra, directamente le hago la pregunta. ¿Usted desea que María Jara continúe como jefa del ATU? No personalicemos, acá lo que queremos es robustecer a la Autoridad de Transporte Urbano y que tenga resultados en corto y mediano plazo. No solamente las reformas se hacen con regulación, se hacen también con gestión. Con una resolución suprema que modificaba la ley de autonomía de la ATU, el gobierno de Dina Boluarte logró sacar a María Jara Risco de la presidencia de la Autoridad de Transporte Urbano antes de los 5 años estipulados. María Jara ya no es más jefa de la ATU. Pero, ¿por qué la ministra de Transportes, Paola Lasarte, propuso esa salida? Durante la semana se dieron muchas pistas que esto iba a ocurrir, pero la ministra no quería decirlo. Que la ciudadanía tenga un transporte urbano de realidad y no de papel. Seamos directos, ¿en realidad van a proponer la salida de María Jara? Estoy diciendo de que la evaluación que vamos a hacer va a ser en beneficio de la ciudadanía. ¿Eso incluye ver la continuidad de María Jara? En las personas que viajan todos los días para ir a trabajar más de 5 horas y finalmente no tienen un servicio de carga. El gobierno es difícil decirlo claramente. Decirlo fue difícil. Ejecutarlo, no. El sábado por la mañana se oficializó la salida de María Jara como cabeza de la ATU. Según la ministra de Transportes, le quitaron la confianza a Jara al evaluar los resultados de su gestión. Y dejó en claro un punto: la regulación. La ATU tiene que comprender que no solamente es regulación, sino también gestiona infraestructura para proveer servicios a la ciudadanía. Ese es el punto. Quieren más infraestructura que regulación. Sin embargo, es la misma ministra Lasarte quien designó, en reemplazo de María Jara,
al exdirector general de políticas de regulación del MTC. Descarto tajantemente que acá haya un interés político. Quien les habla es técnica de carrera y el ministerio es una entidad técnica que está velando por el bienestar de la ciudadanía. Y precisamente lo que queremos hacer con este dispositivo legal es contar con los mecanismos para una buena rendición de cuentas y sobre todo evaluación por resultados. Lo que creo que la realidad nos demuestra de que no ha habido un avance, que el sistema integrado de transporte se ha quedado en el papel y no en una realidad física que la ciudadanía podamos ver. Un día antes de conocer su salida de la ATU, María Jara nos recibió en su despacho. Fuimos hasta el piso 8 y nos dio la última entrevista como jefa de la Autoridad del Transporte Urbano. En el 2021 tuvimos el episodio complicado de el ministro Silva con el presidente Castillo. Ahora se repiten más o menos las mismas razones que justifican esa decisión. Lo hemos escuchado en palabras de Paola Lasarte. La evidente diferencia entre la ministra de Transportes y Comunicaciones con la jefa de la ATU era difícil de creer. ¿Por qué? Pues hasta un día antes de que Lasarte asumiera el cargo de ministra de Transportes, trabajaba como asesora de María Jara. La actual ministra Paola Lasarte ha sido miembro de su equipo, ha estado trabajando en la ATU. Así es. Ella trabajó en mi equipo. Ella fue parte del equipo de ATU. Trabajó, por ejemplo, a cargo de la dirección de operaciones. Luego le confié la dirección de supervisión de proyectos. Ella conoce perfectamente cómo hemos recibido los contratos de concesión y los proyectos. Yo quiero recordarle, creo que no se le debe haber olvidado, que yo le confié la dirección de operaciones, que estaba a cargo y está a cargo precisamente de estos contratos de concesión y de esta implementación. Paola Lasarte ha usado el chaleco azul de la ATU y no hace mucho. En estas fotografías se observa a Lasarte como directora de operaciones de la ATU, encargada de planificar y ejecutar estrategias para mejorar el servicio del transporte. Durante marzo de 2021 y enero de 2022 fue la directora de supervisión de proyectos, muchos de los cuales están relacionados con los corredores y el sistema integrado. Y a inicios de ese año, la confianza y la buena relación laboral llevaron a que María Jara nombrara a Paola Lasarte como su asesora principal, cargo que ocupó hasta diciembre de 2022, cuando juramentó por la cartera del MTC. Sí, juro. Y hoy, la ex asesora firmó la salida de la ATU de su ex jefa. Es porque se ha dado directamente la disposición de que eso se maneje en absoluto secreto. No hay otra explicación. Silencio, guardar el secreto. Así es, total silencio. Pero fue usted su jefa. Yo fui su jefa, claro que sí. Fui más que su jefa, la mentoreé. ¿Así? Sí, lo saben todos. Actúen a tu espalda, habla muy mal de la persona. Realmente a mí ya, honestamente ya no me afecta en términos personales porque ya de alguna manera lo procesé. Para la ex jefa de la ATU no hay coherencia entre lo que declara la ministra de Transportes con lo que ejecutó. Según María Jara, las operaciones y los proyectos planificados durante los 2 últimos años fueron propuestos por la misma Paola Lasarte, tanto en la Oficina de Supervisión de Proyectos como en la Dirección de Operaciones. Y en realidad no lo entiendo, la absoluta desinteligencia, vamos, la torpeza de interrumpir un proceso tan importante para la institución y generar una crisis. En este momento no deberíamos estar hablando de este tema. Deberíamos estar ATU con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Economía en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, brindando todo el apoyo. Resulta que hay un cambio y la ministra lo sabe. Porque reitero, ella ha formado parte del equipo de ATU, ha sido directora de operaciones. Es decir, el chalequito azul. Sí, claro. Esos chalecos así también es, así es. Nos ha ayudado a representar a la institución
frente a otras autoridades. La ley que respalda y da autonomía a la ATU indica que la presidencia es por 5 años. Parte de sus competencias empezaron a inicios de 2019 y hasta ahora no hay un verdadero sistema de transporte integrado. Los corredores no tienen nada de exclusivos y el transporte integrado es solo un nombre más que una realidad. Dicen que le quedó grande el cargo como jefa de la ATU porque no ha podido cumplir lo que prometió. ¿Cree que tienen razón? Yo creo que sería rarísimo que un colectivero de esas características reconozca más bien el trabajo. Es evidente que los intereses están absolutamente contrapuestos y hay que no perder de vista eso. En el servicio de transporte hay una serie de actores. No identifiquemos a los colectiveros solamente como las personas que de pronto se recursean frente a una gran crisis económica. Estamos hablando de mafias. Estamos hablando de hordas, de gente que vienen con sus piedras, con sus palos, que amenazan, decir que no se ha avanzado con el metropolitano, decir que no se ha avanzado con los corredores complementarios. O sea, lo puede de pronto señalar una persona que no tiene conocimiento o tiene una aproximación lejana, pero alguien que ha estado dentro de la institución y que conoce perfectamente los contratos, las condiciones. Por favor. Discrepancias que no son recientes. En marzo, María Jara le envió este documento a Paola Lasarte. En él le dijo que la ATU no era la institución responsable de la compra de las tarjetas para la línea 2, porque no era parte del contrato de concesión y hasta podría haber problemas legales. En abril de este año, Lasarte respondió que sí o sí, la ATU se encarga de la compra y que lo expresado por Jara era un inaceptable cuestionamiento. Y yo le dije que no correspondía. ¿Qué es lo que es correcto técnicamente hablando? ¿Y ella le refutó eso? Sí, por supuesto, que lo piense. Le dije, es que no hay ninguna razón por la cual se tenga que pensar. Desde entonces, las relaciones de las ex compañeras de trabajo se pusieron tensas. ¿Se esperó esto de la ministra Paola Lasarte? Jamás. Entenderse entre profesionales es lo que debería imperar y no generar un ambiente en el que le jalas la alfombra a la institución, a la institucionalidad. ¿Cree que quizás esto es un tema personal? No sé cómo llamarlo ni sé cómo decirlo, pero creo que más allá de las diferencias que puedan haber, si el haber dicho que eso no es adecuado y que tiene que replantearse es una diferencia tan sustancial, creo que los mecanismos de diálogo directo, de coordinación y de entenderse entre profesionales es lo que debería imperar. No es maduro hacerlo. La paralización de operaciones del corredor amarillo y el pedido desesperado de subsidio del corredor morado para no quebrar también abonaron en la percepción que la informalidad estaba ganando la guerra y la ATU no hacía nada para frenarla. Por eso el gobierno de Boluarte aprovechó y modificó la ley de la ATU, agregando la cláusula de pérdida de confianza. La ATU ya no es una entidad donde la presidencia es autónoma y segura que la elección es por 5 años. Si esta intervención fue legal o ilegal, solo el tiempo lo dirá. Y vamos a entrar a la discusión de fondo sobre el tema de corredores viales. ¿En qué circunstancias están? Si están o no de acuerdo, en el caso de que se ha hecho o no la Autoridad de Transporte Urbano lo que debió hacer en los últimos años. ¿Frente a qué están los corredores? Y precisamente le damos la bienvenida a los representantes de los 4 corredores viales, que como ustedes saben, llevan colores en distintas rutas. Hablamos del señor Gerardo Hermosa, del corredor morado, hablamos de Ángel Mendoza, de los corredores amarillo y rojo, y hablamos del señor Luis Morán, del corredor azul. Y la primera pregunta que quiero hacerles, para ver si coinciden o no, es que si es que a la señora Jara le quedó grande el cargo dentro de la ATU. Ustedes tuvieron una reunión el viernes último, precisamente cuando sale esta información y este decreto,
donde se incluye un criterio más para separar a la jefa del ATU. Lo había intentado el gobierno anterior y no pudo hacerlo. Señor Gerardo Hermosa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión respecto a esta salida? Yo creo que lamentablemente los problemas han sido más grandes que las personas o que la institución, ¿no? Al final de cabo se pudieron haber hecho muchos operativos, pero estos no eran avalados, ni tenían a la policía al lado, ni a la fiscalía. Muchas veces eran agredidos los fiscalizadores y ya los fiscalizadores no quieren ir a trabajar porque bajan y les pegan, ¿no? O sea, para usted sobrepasó, digamos, la problemática a la función de quien dirigía esta autoridad de transporte. Así es. ¿Y en el caso de usted, señor Mendoza? Sí, bueno, realmente los corredores complementarios en su totalidad tenemos una sola mirada, una sola posición frente a este gran problema para la ciudad. Realmente, si vemos en los últimos años, poco se avanzó por una serie de motivos. Los corredores complementarios Pero iniciaron... ¿ineficiencia en ese caso o, justamente digamos, hay responsabilidad eso. También de las municipalidades? Justamente quiero identificar eso. Nosotros empezamos en julio del 2014. En el 2015, la gestión del doctor Castañeda debió haber continuado las licitaciones y no se hizo nada. Esto no ocurrió. Luego vino la gestión del doctor Muñoz y tampoco se avanzó. Por el contrario, la informalidad fue creciendo de tal forma que luego viene la pandemia, todo pasa a la ATU y no existe una sincronización de parte de todas las instituciones para coadyuvar a que el sistema de transporte se fortalezca. Entonces, para usted coincide, señor Morán, que los primeros responsables son los sucesivos alcaldes y posteriormente la autoridad de transporte. Sí, o sea, el no haber plasmado el plan de la reforma de transporte corresponde a una ineficacia, inoperancia de los actores políticos en ese momento, ¿no? Para no llevar a cabo y completar las licitaciones y convertir la ciudad en tener lo que se planeaba, 5.000 buses. Y si tuviera que usar una frase, digamos, en la condición y en la situación que se encuentra el Corredor Azul, ¿cuál sería en este momento? Estamos agonizando, ¿no? O sea, se deteriora el transporte por la presencia de taxis colectivos. Nosotros llegamos a duras penas cada fin de mes a cumplir con nuestras planillas y nuestras obligaciones laborales y de deuda. Entonces, a medida que va... ¿Cuál es la demanda de pasajeros y en este momento cuál es el déficit? La demanda de pasajeros, nosotros hoy día llevamos 360.000 pasajeros. Pero nuestro contrato, nosotros asumimos el riesgo de demanda. Esa parte es parte de las condiciones que se firmaron en el contrato. Lo que sucede es que esos 360.000 pasajeros deberían pagar hoy día, según el contrato y el pasaje que se saca por fórmulas y varias cosas, alrededor de entre 2 soles 50 y 2 soles 80. ¿Y en este momento pagan? 2.20. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro caso financiamos al sistema más o menos entre 50.000 y 60.000 soles a la semana. En ese sentido, en el tema de la ciudadanía en general, lo que hemos visto en la crónica anterior que nos plantea José Miguel Hidalgo es que la gente dice, bueno, queremos algo rápido, incluso pagan prácticamente el doble de lo que ustedes cobran, y finalmente no tienen la seguridad que podría tener el corredor. Entonces, ¿cómo respondemos a eso como corredor? Sí, lo que pasa que es entendible que el ciudadano que requiere usar el transporte público requiera llegar lo más pronto posible a su destino. Claro. Y está sabido que se pierden muchas horas hombre. Ahora, ¿cuál es la solución? El contrato establece que nosotros debemos tener una intangibilidad de las vías y por lo tanto deberían haber carriles exclusivos justamente para que el bus de alta capacidad que lleva 80 pasajeros pueda ir de manera mucho más rápida. Ahora, para entender mejor, ese carril segregado que solamente uno ve en algunos lugares está vinculado a lo que hace la ATU, pero también a lo que determina la municipalidad. Bueno, realmente es una función de ATU, pero que está, digamos, comprometido bajo un presupuesto que entendemos, siempre nos han dicho que no existe el presupuesto necesario. Simplemente se hace una segregación, digamos, móvil, insuficiente, y lo peor de todo, Mónica, es que nosotros hemos hecho inversiones en vehículos de alta capacidad con puerta a la izquierda.
así como el metropolitano. Es decir, deberíamos tener una infraestructura de segregación al centro de las vías para que justamente no tengamos la competencia desleal de los informales. Y eso no lo tiene en ningún lugar. En ningún lugar. Ahora, en el caso del presupuesto, la información que tenemos es que la ATU devolvió cerca de 320 millones durante el tema de la pandemia. Y eso estaba vinculado al trabajo que debía realizar respecto a los trabajos para los corredores, en fin, y los otros elementos o factores del sistema integrado que a eso apuntaba. ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué devolvió ese dinero? Es una pregunta que debería responderle a la autoridad, ¿no? O sea, devolver... ¿Pero le dieron esa respuesta en algún momento? ¿Supieron ustedes de esa información? En cierto momento lo supimos, pero no hicimos preguntas porque es un presupuesto que ellos tienen que gastar, ¿no? Por ejemplo, en el Corredor Morado sí existe un carril exclusivo en toda la vía, pero está invadido por cústers. Entonces se deben dar soluciones no solamente de cemento, sino también en la, como repito, de la fiscalización que debe haberse dado. Estamos invadidos por estas cústers. Pero entonces reitero, ¿se tiene que dar una fiscalización de parte de la ATU o tiene que haber un trabajo coordinado con las diferentes municipalidades? Es tránsito y transporte, ¿no? La Municipalidad de Lima puede hacer muchas cosas. Y Comunicaciones, claro. La Municipalidad de Lima puede hacer muchas cosas, puede implementar infraestructura, tiene que arreglar las vías metropolitanas por donde están los corredores, y no lo hace hasta el momento. Los paraderos son un desastre, también la infraestructura de los paraderos debe ser arreglada, debe tener información a los usuarios. Deberíamos tener un flujo semafórico con olas verdes, que eso lo hace la Municipalidad de Lima, ¿no? Entonces debería conversar la ATU con la Municipalidad de Lima y el MTC para poder arreglar estos problemas que hacen que los usuarios puedan ahorrar tiempo de viaje, ¿no? Pero ahora lo que se está planteando, tanto en declaración del alcalde de Lima como las iniciativas que han habido en el Congreso, es la posibilidad de formalizar colectivos. O sea, ustedes estarían muertos si es que finalmente se formaliza el colectivo, ¿no? Bueno, eso evidencia que definitivamente no existe una política pública única donde respeten todas las instituciones y autoridades que pasan y que tienen que ver con la solución del transporte en la ciudad. No solamente a nivel del Ejecutivo, sino también a nivel del poder, digamos, del Congreso, del poder legislativo, en el sentido de que hay varias propuestas para formalizar al taxi colectivo. Pero ¿por qué no llegan a un entendimiento? Es decir, la iniciativa debería ser en función de la mejora para el ciudadano. Es que lo que pasa es que no creemos que no debería haber un entendimiento por un tema eminentemente técnico. En ninguna ciudad en el mundo existe un sistema integrado de transporte en base a la microtransportación, que son los vehículos pequeños, porque generan más congestión, más contaminación, más accidentalidad. ¿Cuántos colectivos hacen un bus de los corredores? 20. 35 más o menos. 20 vehículos colectivos hacen un bus. Son 20 motores. 20 vehículos colectivos, de 4 personas cada colectivo. Exacto. Hacen un bus. Claro. Por ejemplo, en el Corredor Rojo tenemos 245 vehículos. Si requerimos 20 vehículos por cada bus, necesitaríamos para atender la demanda solo en el Corredor Rojo de 5.000 vehículos, frente a 245 buses. Entonces es evidente que el sistema integrado de transporte no se puede reposar en vehículos menores. Entonces, por eso es que no puede haber ningún tipo de diálogo ni conversación. Frente a la solución que se busca para el usuario, sí, los usuarios tienen toda la razón, pero es algo sencillo. En la medida que quieren velocidad... No creo que sea tan sencillo, porque la realidad rebasa. Es decir, parte de la informalidad es una cosa que se va cargando a través del tiempo y no se encuentra una salida, ¿no? Decimos sencillo porque falta de voluntad política. Hay otras ciudades que han avanzado mucho más que nosotros. Quito, de acuerdo. La Paz es increíble, tienen un sistema integrado mucho más superado que el nuestro. Pero justamente, yo leí algunas cifras y a ver si ustedes me corrigen o no. Aquí hay una demanda en corredores más o menos de 800.000 pasajeros, pero si lo ponemos en comparación con Santiago de Chile, ahí hay una demanda de 6 millones de personas. Entonces, las comparaciones son gigantescas, ¿no? O sea, no habría forma. El transporte público en la ciudad de Lima mueve alrededor, en general, 12 millones de pasajeros al día. 12 millones. 12 millones. Estamos hablando del informal y el formal, todo. El todo, transporte regular, 12 millones de viajes al día se hacen en taxis colectivos. El objetivo, nuevamente, de la reforma era llevar ese 50%.
hacer 6 millones. El metropolitano iba a llevar alrededor de 800, el tren que hoy día tenemos alrededor de 400.000 pasajeros, y esto era la primera parte de este transporte integrado. Entonces nos hemos quedado a la mitad de todo. Y a pesar de que las soluciones pueden ser difíciles de implementar, ya todas las soluciones están hechas. O sea, en el mundo, ¿no? Subsidios, fiscalización electrónica, transporte masivo a través de buses articulados. Claro, lo que se quería evidentemente evitar no solamente por espacios, sino este sistema, que es un sistema prácticamente criminal del gana-gana, donde hay los jaladores y, en fin, las personas van como saco de papas de un lugar a otro. Eso es lo que se pretendía. Pero la pregunta también tiene que ver cuando ustedes responden de que en este momento están agonizando algunos de los corredores, si no todos. ¿Está apuntando el debate o la discusión hacia una eventual formalización de los colectivos? ¿Cuál sería el costo social, según ustedes, si esto ocurriese? Si finalmente formalizan colectivos, se ponen de acuerdo desde el punto de vista político, porque no se quieren hacer bolas, y ustedes se quedan, digamos, en una situación complicada. ¿Qué pasaría con ustedes, con los buses y con todo lo que han invertido y cuánto han invertido en esto, ¿no? Lo difícil acá es los puestos de trabajo que tienen. Todas las personas que están dentro de los corredores. Por ejemplo, en el corredor morado tenemos 700 personas en planilla, ¿no? Teníamos antes 280 buses. Están detrás los bancos, están detrás proveedores de buses, están detrás trabajadores también que están los alrededores. Y si hablamos del universo que está vinculado solamente al en el morado, yo creo que dependen de nosotros cerca de 2.000 personas, ¿no? Entonces, el incentivar el colectivo, en vez de incentivar el sistema de transporte masivo, es simplemente un pago de un favor político de gente que ha apoyado las campañas que han estado presidenciales, ¿no? O sea, ¿usted cree que es un favor político o es que no se quieren hacer bolas y hay no solamente un lobby, sino porque la escuchaba a la señora Jara señalar que no es solamente que son otros factores, sino que hay mafias detrás? ¿Cree usted que hay mafias detrás? Hay colectiveros que tienen diferentes tipos de stickers por grupo, ¿no? Entonces eso ya está demostrado. Ahora, lo raro es por qué incentivar a la micromovilidad y no la macromovilidad, que es un transporte que podrían tranquilamente, hay buses en el mercado, si nos ayudan a financiar los buses, ponemos más buses, el carril exclusivo, los usuarios viajan más rápido y más barato. Pero en el caso presupuestal, en algunos lugares del mundo, si no en la mayoría, el transporte integrado está vinculado también a una especie de subsidio de parte del gobierno en cada uno de estos países. Entiendo que aquí el único transporte que tiene cierto subsidio es el metro, ¿o me equivoco? ¿Ustedes tienen algún subsidio o no? No tenemos, porque los contratos de concesión son autosostenibles. Sin embargo, como bien dices, Mónica, en las ciudades modelo que tienen sistemas integrados de transporte existe un subsidio, porque un servicio, digamos, de calidad, un servicio eficiente de transporte, ¿no? Tiene un costo alto. Y eso tendría que traducirse en la tarifa al usuario. Y como el 80% es usualmente de bajos recursos económicos, no se les podría castigar. Es por eso que el Estado interviene. Y fundamentalmente el Estado tiene que entender que por las externalidades negativas de no tener una movilidad sostenible, un transporte eficiente, perdemos el 7% del PBI. Entonces, en otros países, ¿por qué dan el subsidio? Porque se sabe que se van a superar una serie de males, una serie de externalidades negativas, que eso no se está viendo en nuestro país, lamentablemente, y estamos castigados en Lima y Callao. ¿Han tenido que disminuir ustedes también unidades de transporte? ¿No? ¿Cómo funcionan las hora punta en el caso de la cantidad de unidades? En hora punta nosotros no hemos tenido que disminuir nuestras unidades, así es en hora valle. En hora punta seguimos sacando alrededor de 130 buses, mientras que en hora valle sí reducimos casi a la mitad nuestra presencia, ¿no? Pero hace imposible, ¿no? Con los taxis colectivos uno puede programar cada 3 minutos. Hemos invertido en sistemas de control de flota de nivel ciudad como Ibu, que es una marca de procedencia alemana, y la cual nos permite ubicar los buses en todo momento y planificar de una manera ordenada, pero no podemos llegar porque los taxis se plantan delante en cada semáforo y rompen todo
control o toda programación. Uno dice, voy a llegar cada 4 y ese se demora 2 semáforos y ya perdimos todo. ¿Empadronar colectivos tendría algún sentido? Empadronar colectivos, yo supongo que puede significar conocer la magnitud del problema, pero la magnitud del problema... Y la magnitud del problema, si lo vemos en cifra, estamos hablando de 150.000, ¿de cuántos colectivos? Nosotros sabemos que en el caso de Tacna, Garcilaso, Arequipa, se mueven alrededor entre 7.000 y 10.000 vehículos al día, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos, hemos contado, hemos tenido placas, pero... esta magnitud de servicio no puede mantenerse porque tiene que ser reemplazado por buses. O sea, no puede haber esa cantidad de usuarios. Y yo quería preguntarles, si ustedes han estado el viernes en el Ministerio de Transportes, ¿ya se han reunido con la nueva autoridad de la ATU o pretenden plantearle algo, digamos, corporativamente entre todos los corredores para ver de qué manera podemos salir de este entrampamiento? Porque hay una discusión, sabemos de la informalidad, sabemos que el criterio político va por otra vía, pero también sabemos qué es lo que se requiere en nuestra ciudad de más de 10 millones de personas, ¿no? Sí, no hemos tenido reuniones con ellos todavía, pero lo que esperamos es que no hagan cambios tan bruscos que terminen atrasando lo que estábamos avanzando. ¿Qué sería lo que estaban avanzando y qué sería un cambio brusco? Un cambio brusco es cambiar directores de ciertas áreas, que es con los que estamos trabajando las adendas para el tema de los subsidios. De la ATU, dice usted. Exacto. El tema de los subsidios, en el tema de la planificación. No deberíamos estar cambiando eso porque también estamos proponiendo mejoras operacionales y mejoras tarifarias para ser más competitivos. Entonces, si se mueve y entra gente que realmente nunca ha visto el tema de transporte, nosotros estamos muertos. Nosotros llegamos hasta junio. Si después de junio no vemos cambios... Ustedes llegarían solo hasta junio. Estamos hablando del corredor morado. Todos los corredores. Todos los corredores. Si en mes de junio no vemos cambios, nos va a obligar el no tener dinero a presentar la solicitud de suspensión del servicio y iniciar el procedimiento de rescisión de contrato porque ya no hay más dinero. Ya tenemos desde 2014 operando en pérdida y nadie hace caso. Como lo mencionaba Luis Morán. ¿Cuál es el porcentaje de pérdida en términos de...? En el caso del morado, un 40%. 40%. Salimos, nos deberían pagar 100 y solamente nos pagan 60. Y el otro queda como una deuda. Esa deuda acumulada en el corredor morado, el día de hoy llega a 200 millones de soles. Y en el caso del corredor que usted los corredores que usted representa. Solamente vamos a hablar del corredor amarillo que ha suspendido el 24 de abril pasado operaciones justamente. Y entiendo que el amarillo ha cumplido con todo, ¿no? Hemos cumplido con todos los requisitos y el rojo también cumple con todos los requisitos para pasar a la etapa de operación. ¿Y ustedes han detenido ya el corredor amarillo? Sí, y lamentablemente está en riesgo 50 millones de inversión en vehículos a gas natural vehicular, que es la matriz energética que tenemos y hemos migrado a energías limpias. Tenemos el primer gasocentro in-house, ¿no? Y además tenemos 17 millones en cartas fianzas, ¿no? O sea, entonces, esto estaría muerto. Así es, o sea, realmente el tema es muy duro, muy Para complicado. terminar en 20 segundos, la situación del corredor azul. Bueno, nosotros tenemos inversiones por 18 millones de dólares, tenemos deudas con... ¿Solo llegaría hasta junio también? Sí, tenemos deudas hoy día con el sistema por el orden de 50 millones de soles. O sea, esto es lo que hemos venido financiando en todos estos años. O sea, el próximo mes fenecería lo que corresponde a corredores si es que no se llega a un acuerdo. Solicitaríamos la suspensión de los contratos y bueno, ya es lo que estaríamos... panorama... Mónica, lo que quería agregar es que sí, efectivamente el nuevo presidente de ATU nos ha convocado ya a la Asociación de Concesionarios para el día de mañana a las 4 de la tarde y esperemos pues que realmente se impulsen las cosas que tenemos con urgencia, ¿no? Porque si no estamos en una situación difícil. Señores Hermosa, Mendoza y Morán, gracias por estar con nosotros en Punto Final. Y la verdad, coincido y considero que Lima, como una ciudad capital, merecería tener un transporte a la altura de la necesidad, más allá de la politiquería. Vamos a ir a una pausa y regresamos con otro costo, el costo de la corrupción. Volvemos con eso. Entonces hemos establecido que aquí se habría, postulatoriamente, habría un perjuicio de 24 millones de soles. 24 millones de soles. Las confesiones de Salatiel Marrufo, ex hombre fuerte del Ministerio de Vivienda, y de la empresaria Sada Goray sobre millones de soles que entregó al gobierno de Pedro Castillo, detonaron la caída del expresidente.
La pregunta del millón, ¿cuánto le cuesta al Estado y a los ciudadanos la corrupción en nuestro país? Muchísimo dinero, pero vamos a hablar de un caso que fue conocido en su momento, pero que sigue con las repercusiones. El caso de este personaje, de Sada Goray, quien confesó haber entregado millones de soles al gobierno de Castillo. Estuvo en Lima el 8 y 9 de mayo. Y lo que hizo fue entregar un bien de más de 2 millones como caución y luego se regresó a los Estados Unidos. Para la Procuraduría le parece sumamente raro que no hayan otras restricciones contra Goray, por lo que evidentemente tiene que ver con Marca Group y con estas Inmobiliaria y Mi Vivienda, que tiene que ver con el costo que sería para el Estado. Estamos hablando de más de 24 millones. Vamos con la crónica y la investigación de Harold Moreno y de la unidad de investigación. Y dentro de estos hechos hemos establecido que aquí se habría, postulatoriamente, habría un perjuicio de 24 millones de soles. 24 millones de soles. Las confesiones de Salatiel Marrufo, ex hombre fuerte del Ministerio de Vivienda, y de la empresaria Sada Goray sobre millones de soles que entregó al gobierno de Pedro Castillo, detonaron la caída del expresidente. Pero el precio de la corrupción va aún más allá. Prácticamente para mí es una estafa. La gente habla de que es una estafa y nosotros tenemos miedo de ser perdido nuestro dinero. Ahora, además, se comienza a estimar el monto del perjuicio que estos actos de corrupción en el sector vivienda pueden haber significado para el país. Y en el Fondo de Vivienda nos damos cuenta que la razón por la cual se había realizado estas dos acciones era para beneficiar a las empresas Marca Group, dentro de los cuales se logró desembolsar a un fideicomiso sin garantías suficientes el monto de 24 millones de soles. Sada Goray regresó al Perú y declaró el lunes 8 y el martes 9 de mayo ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Un mes antes se había programado su citación. En total, ¿cuánto estima usted que le ha desembolsado al señor Marrufo? 4 millones de soles más los $20.000 del carro. Ante la fiscalía, Sada Goray se ratificó en la entrega de 4 millones en efectivo a Salatiel Marrufo y brindó algunos detalles de las transacciones. Pero la empresaria, quien sigue en libertad, insiste también con la versión de que los pagos no fueron coimas, sino una extorsión. Una versión que es cuestionada en varios niveles. Lo que nosotros observamos en la investigación que ya se ha abierto, ¿no?, dentro del informe, es que la mayoría de las empresas que son beneficiarias, quien aparece como miembro del directorio o gerente general o como accionista, es la señora Sada Goray. Entonces es una beneficiaria directa de este tipo como consecuencia de estas acciones. La versión de Sada Goray choca frontalmente también con la que dio Salatiel Marrufo ante el Congreso de la República. El día que el señor me pidió plata, siendo un funcionario de muy alto nivel, en ese momento la confianza se perdió. Yo perdí la confianza en el sistema. Uno de los requerimientos de la señora Sada Goray fue el cambio de superintendente de registros públicos. Pero Marrufo ha seguido declarando ante la Fiscalía y ha brindado más detalles. Una de las preocupaciones de Sada Goray era, según Marrufo, obtener convenios con el Fondo Mi Vivienda. En una de sus declaraciones, Marrufo narró: se realiza una reunión en la que participo y esa reunión trató de la aprobación de la transferencia de 376 millones de soles para el Fondo Mi Vivienda y cómo iba a ser distribuida. En ese momento yo le escribí en el aplicativo WhatsApp de mi número 978 a la señora Sada Goray que utilice el número 976 y le dije que ya se había aprobado. Esta detallada narración apunta más a una relación de coordinación que de amenaza. Y ella me escribe que lo transfieran al sector AVN, adquisición de vivienda nueva, y que me daría el 2.5% del total del monto transferido. Entonces yo le enseño el mensaje de WhatsApp a Heiner Alvarado, que estaba sentado a mi lado, y él me dice, aprobado. Seguidamente le escribí a Sada Goray.
El gobierno asignó un total de 376.149.000 soles para que más familias accedan a una vivienda digna con los bonos de techo propio y el crédito Mi Vivienda. Salatiel Marrufo, tal vez por sus colaboraciones ante la Fiscalía, está a punto de disfrutar también de la libertad. La propia Fiscalía ha solicitado el cese de su prisión preventiva, que cumple hoy en el penal Castro Castro. La audiencia, calificada como reservada, comenzó este viernes 12 de mayo, pero fue reprogramada. En cualquier caso, la libertad de Salatiel Marrufo es inminente. Pero regresemos a Marca Group. Desde la empresa negaron para un reportaje anterior de Punto Final que los pagos realizados por la empresaria hayan sido una coima. La señora Goray públicamente denunció que había sido objeto de coacción por parte de funcionarios del gobierno de Pedro Castillo. Pero la narrativa de que Sada Goray fue una víctima de extorsiones no solo la cuestiona el coinvestigado Salatiel Marrufo, sino también la Procuraduría Anticorrupción. Lo que nosotros observamos en la investigación que ya se ha abierto, ¿no?, dentro del informe, es que la mayoría de las empresas que son beneficiarias, quien aparece como miembro del directorio o gerente general o como accionista, es la señora Sara Goday. Entonces, es una beneficiaria directa. Hace unas semanas, peritos de la Procuraduría elaboraron un informe sobre Marca Group y el Fondo Mi Vivienda. Documento que, además, ya fue remitido al equipo especial de la Fiscalía para que investigue los nuevos datos en el marco de sus competencias. El informe de la Procuraduría al que accedió Punto Final detalla varios hechos. Para participar de un proyecto inmobiliario, las empresas deben aportar el 25% de un fondo de fideicomiso. Marca Group apenas cubría el 15%. Además, las condiciones que le fueron permitidas a la empresa, según este documento, no permitirían garantizar una adecuada liquidez. Incluso, Marca Group, para un proyecto, presentó un monto de preventa de 9 millones de soles en septiembre del 2021 y de más de 14 millones de soles apenas un mes después. Un llamativo cambio que para los peritos de la Procuraduría no tiene sustento alguno. Estas son solo algunas de las irregularidades detalladas en este informe. Consultada por este programa, la empresa negó toda irregularidad y aseguró que tiene el sustento técnico para refutar este informe pericial cuando tengan acceso al mismo. Marca Group negó además haber cometido cualquier acto de corrupción como empresa. Entre tanto, la imputación contra Sada Goray ha ido cambiando. Entendemos ahora que cuando se inicia la investigación, se le incorpora a la señora Sara Goday por organización criminal. Luego, esta, decisión se precisa y la señora Sara Goday, dentro de un contexto de organización criminal, solamente se le imputa la comisión de los delitos de cohecho y tráfico de influencias. El informe de los peritos de la Procuraduría señala también que para la aceptación de estas irregularidades fue clave el cambio de altos directivos del Fondo Mi Vivienda, algo que coincide también con la versión de un colaborador eficaz. Salatiel Marrufo le dijo que él podía hacer que el directorio del Fondo Mi Vivienda apruebe el convenio, pero que tendría que cambiar a los integrantes del directorio y eso tenía un costo. Sada Goray le dijo que si él hacía que aprueben el convenio, les daría 2 millones de soles en 2 partes. Pero tal vez lo más duro de tragar es la cifra estimada del posible perjuicio económico que estos actos de corrupción podrían haberle generado al Estado peruano hasta este momento. Hemos incorporado estos hechos y dentro de estos hechos hemos establecido que aquí se habría, postulatoriamente, habría un perjuicio de 24 millones de soles. 24 millones. Así es, los cuales se han invertido de la siguiente manera. Este monto corresponde al total de bonos desembolsados con presuntas irregularidades por el Fondo Mi Vivienda a 5 proyectos de Marca Group y subsidiarias. Un monto gigantesco con posibilidades de crecer a medida que se avance en el proceso fiscal y judicial. Pero una vez que avancen las investigaciones, va a llegar a determinar el daño total, que comprenderá el daño patrimonial y el extrapatrimonial, que está proponiendo en esta ampliación de denuncia la Procuraduría. Sin embargo, luego cuando ya estas investigaciones avancen y se formalice la investigación, es el momento en el cual nosotros nos constituimos en actor civil y vamos ya con un monto específico para efectos de pedir una reparación civil. Esto puede aumentar. Las imputaciones en contra de Sada Goray
también están sujetas a posibles cambios. Se entiende que al momento de realizar las investigaciones y se acoplen mayores elementos de convicción, cabe la posibilidad de que se le pueda ampliar también por la pertenencia a la organización criminal, porque es evidente que aquí hay suficientes acciones realizadas por esta investigada que llegarían a esa conclusión de que se le investigue también por la comisión de este delito. Punto Final buscó la versión de Sada Goray y su defensa legal sin éxito. Resulta sorprendente que la empresaria que confesó haber pagado millones de soles al gobierno de Pedro Castillo salga y entre del país sin problema alguno, que su empresa siga funcionando con otro nombre y que no se haya tomado ninguna otra medida restrictiva en su contra. En esta historia, los protagonistas todavía tienen mucho por contar. Efectivamente, en esta y otras historias de corrupción hay mucho por contar. Punto Final ha tenido acceso a las conclusiones preliminares de la Comisión de Fiscalización que se va a debatir esta semana respecto a cómo ven ellos o cuál sería la hipótesis de este organigrama de la corrupción, encabezado por Pedro Castillo, expresidente de la República, con dos líneas, ¿no? Una exfuncionarios y la otra familiares. Según esta conclusión preliminar, Castillo habría recibido 4 millones de soles provenientes de estos actos de corrupción y están basados en lo que podría decir Heiner Alvarado, que se encuentra hoy en prisión preventiva, y lo que ya dijo Salatiel Marrufo, que era el jefe de asesores de gabinete del ministro precisamente de Vivienda. Recordemos que el día del intento de golpe, ¿no?, estaba en la comisión dando declaraciones a Salatiel Marrufo y hablaba directamente que había entregado dinero. La otra línea ya la hemos conocido a través de la esposa Línea Paredes y la hermana, hija, cuñada Jennifer Paredes y los hermanos David y Walter Paredes Navarro. En el caso de Jennifer Noelia Paredes Navarro, se habla de que ejercía influencia sobre las autoridades municipales de diferentes regiones para favorecer al investigado, recuerden ustedes, Johnny Espino, a través del decreto de urgencia que salió con el ministerio de Heiner Alvarado, en ese momento ministro de Vivienda, el 102. Ahí está Espino, y también esto tendría y estaría vinculado con Nenil Medina, que según esta información o lo que maneja y discute la comisión, estaríamos hablando de habría beneficiado con alrededor de 6.900.000 soles a Nenil a este proyecto. Y en el caso de Salatiel Marrufo, dirigió el grupo de asesores En la Sombra o el Buró Político, que estuvo integrado también por Nenil. Esa es la información a la que hemos accedido, que además va a tener debate y discusión y finalmente aprobarán o no las conclusiones de esta comisión de fiscalización en el Congreso de la República. Vamos a regresar con el resultado de nuestra encuesta de hoy. Y antes de poner punto final, vamos a dar a conocer el resultado de nuestra encuesta el día de hoy, si estaba o no de acuerdo con la formalización del colectivo en Lima y Callao. Bueno, hay que decir que los resultados que dicen que sí están de acuerdo es 38% de quienes a través del QR nos han respondido, y 62% dice que no está de acuerdo con la formalización del colectivo en Lima y Callao. Ahora sí, nosotros ponemos punto final. Esta noche estará con nosotros Pedro Tenorio, nuestro compañero de Central en Sin Medias Tintas. Amigas, amigos, muchas gracias. A las mamás, nuevamente un abrazo muy especial. Adelante, Pedro.